Hola, como cada lunes te doy la bienvenida a Libreve, un podcast dedicado al audiocuento donde cada semana te ofrecemos un espacio nuevo para tu imaginación. Esta semana, dos relatos surgidos de Père Lachaise, un antiguo cementerio parisino famoso por sus famosos. Soul Kitchen, canción de los Doors que en la radio mexicana durante muchos años se presentó como Cocina con Alma. Nota aclaratoria. El busto de Jim Morrison al que hace alusión el cuento fue robado de ese cementerio en 1990. Sorpresivamente, en una indagatoria ajena a este caso, el busto se localizó en una propiedad privada. Sin embargo, no se volvió a colocar sobre la tumba. Él y yo habíamos decidido despedirnos. Una de nuestras primeras citas de amor había sido en el espacioso y verde cementerio de Los Ángeles llamado Forest Lawn, por lo que la vida consideró apropiado que uno de nuestros últimos encuentros transcurriera en el gris y sobrepoblado Père Lachaise. Arrancarse el corazón obligadamente constituye un proceso doloroso. Las raíces suelen desgarrar algunos tejidos que se vuelven irritablemente sensibles ante espectáculos como las tumbas de Abelardo y Eloísa, yaciendo lado a lado por el resto de los tiempos. Así, para el alma romántica, escapar detonadores de lágrimas resulta un quehacer complicado y en ese trance me hallaba. Con el pretexto de buscar la tumba de Jim Morrison, intenté huir, siguiendo con cuidado el mapita de tumbas famosas que me habían dado en la entrada del papá de los cementerios. Por supuesto que atiné en dar con una lápida doble, una especie de cabecera doble. Desde la del lado derecho se proyectaba un brazo masculino vestido con mangas de siglos pasados, y por la del lado izquierdo salía el brazo enjollado de una dama. Las manos de ambos se entrelazaban después de la muerte, unidas en la eternidad de la piedra. Las inscripciones dejaban testimonio de ello. Esa clase de amor, como muchos otros dones, toca solo a unos cuantos. Tragando lágrimas, guardé el mapa, apresuré el paso y dejé que mi propio espíritu me llevara al último paradero terrenal de Jim Morrison. Lo encontré rápidamente, antes que una expedición de gringos adolescentes lo hicieran. El busto en piedra del rey lagarto parecía humilde en contraste con los monumentos fúnebres de sus vecinos. Alguien le había despostillado la nariz. Un ocioso más le había aplicado un chorro de pintura verde en aerosol. No importaba. El hombre tuvo una cara tan bella en vida que la imitación en piedra poca fidelidad ofrecía. Deformarla no era deformar a Jim, sino a una piedra. El lecho de la tumba estaba cubierto de cajetillas de cigarrillos, botellas de whisky y otros licores, así como latas de cerveza vacías. Como había vivido Morrison, seguía en la muerte. Pensé en ofrendas de muertos. ¿Era esto un homenaje o una profanación? Conmovida, medio pronunciaba una oración sobre esa tumba, más bien sobre ese recuerdo de una vida, cuando irrumpió el grupito de borrachos. Violentada mi intimidad, me refugié en las tumbas aledañas que nadie reconocía, nadie cuidaba. Una LA woman, aún niña, sacó una hoja de cuaderno doblada y comenzó a leer una elegía arrastrando alcohol en sus palabras. ¿Por qué lloraba esta niña con tanto sentimiento por el poeta autodestructivo, si para cuando ella había entrado al mundo, Morrison tenía rato de haberlo abandonado? Cual familia de difuntito, el grupito depositó su itacate de botella, cigarros y algunas colillas frente al busto de piedra y continuó su rito. La escasa sabiduría que nos toca a algunos apenas llega con las canas, y en ese entonces yo no tenía ninguna. Me hirvió la sangre.
Morrison era parte de mi vida, de mi generación y mi redención para ese día. Pero venció la cobarde prudencia. Nunca debe alebrestarse a un borracho. Suspiré y me retraje privada del consuelo de mi encuentro con el poeta del rock. Sumida en ese pozo comenzaba yo a degustar mi soledad cuando me atrajo el interior de un monumento fúnebre derruido y olvidado. En algún momento, éste había perdido la cara posterior, dejando al descubierto una especie de mortaja. Un soldado desconocido había penetrado por esa desaparecida puerta de atrás con el afán de inmortalizarse, anotando en la pared interior una letra de Morrison: Soul Kitchen. Repasé los versos de ese alfabeto secreto plasmado en marcador negro. El vinilo cayó en la tornamesa de mi memoria y comenzó a girar. Escuché la música y la voz hechizante del Rey Lagarto. En eso, la aguja que recorría el disco tropezó con una mancha de polvo. La voz se quedó, repitiéndome su canto. I light another cigarette. Learn to forget. Aprende a olvidar. Learn to forget. Aprende a olvidar. Learn to forget. Aprende a olvidar. Learn to forget. Aprendo a olvidar. La mano negra. Nada como una tarde de frío y neblina para visitar el cementerio. Aquel día, M y yo no recorrimos cualquier cementerio, sino Père Lachaise, el de los restos famosos. Es un lugar donde un simple mortal puede hacerse la ilusión de que atraviesa el tiempo y se acerca físicamente al pasado y sus héroes. Iba yo, como uno de esos simples mortales, a visitar uno de mis íconos. En el camino me encontré con Chopin, Eugène Delacroix en su ataúd de lava, Edith Piaf. Repentinamente, mi entusiasmo por verme rodeada de tanto talento y valor humano detuvo en seco sus saltos gozosos ante la presencia de un fantasma rumiando un dolor privado. Vestía de gris, gabardina, sombrero, bufanda y pantalón. Los ojos, para ser los de un fantasma, brillaban notablemente detrás de sus anteojos. Percibí esta aparición meditando, muy probablemente llorando, frente a una tumba vecina a la de Edith. Nos miró y dijo que frente a él yacía un gran poeta. M después me dijo que seguramente el yacente había sido amante del fantasma, quien enseguida nos preguntó si habíamos visitado la tumba de Augusto Maquet. No, ¿por qué? Porque fue el autor de todas las obras de Alejandro Dumas. No me diga. Vengan por acá. M y yo seguimos algo temerosos. Con las ánimas en pena nunca se sabe. Algunas pueden tornarse violentas a la menor provocación, mientras que otras se conforman con repetir monótonos recorridos. El gris se portó a la altura del mejor guía de turistas y nos condujo hasta un arco verde. En la parte superior del arco destacaba la huella impresa de una mano negra, en este caso verde oscura, rodeada de una suerte de grafiti decimonónico con los títulos El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, La Reina Margarita. Se me llenó la boca con sorpresa engolosinada de pronunciar en mi propia lengua aquellos títulos tan queridos. No podía creer lo que veía. De hecho, nunca acabé de creerlo porque cuando me volví para agradecer al desconocido gris ese contacto con la historia, ya había desaparecido. Dejaría de ser fantasma. $20 después. La vida me regaló una amiga. Nuestras conversaciones podían durar horas mientras recorríamos temas tan profundos como frívolos nos dictara nuestro estado de ánimo.
Uno de nuestros recorridos verbales por la literatura e intereses encontrados la llevó a recordar un libro que pronto sacó de su librero para prestármelo. Nada como una tarde de frío y llovizna para refugiarse en un buen libro. Absorta pasaba yo las páginas hasta que me sacudió un nombre allí impreso: Augusto Maquet. El libro me reveló que, en efecto, Maquet fue la mano negra o escribano de Alejandro Dumas. De Maquet fueron las investigaciones y los esqueletos sobre los que despegaron las historias que semana tras semana devoraron los muchos lectores de Dumas. La paciente y tenaz labor de Maquet permitió que el maestro Dumas continuara alimentando las imaginaciones de las generaciones por venir. No obstante, a cada don corresponde una flaqueza. Maquet vivió decorosamente hasta el final de sus días con el producto de su trabajo para Dumas, que éste vendió tan inusualmente bien en su propia época. Maquet mismo nunca pudo vender una obra y terminó olvidado. Dumas dio el toque de genialidad a los textos de Maquet, aunque fue poco frugal y murió en circunstancias no tan decorosas como su mano negra, pero eso sí, quedó muy presente en los espíritus de incontables lectores. Avanzada la noche, cerré el libro. Antes de apagar la luz, vi a la sombra gris de gabardina, anteojos y mirada levemente, te lo dije, junto a la ventana. Le respondí en mi francés tan deplorable que agradecía su gentileza aquel día en Père Lachaise y que ya no me quedaba ninguna duda de sus palabras de entonces. Con una sonrisa discreta, el ánima se tocó el sombrero y se esfumó. Apagué la luz. Nota: el libro citado es El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. Y así concluye un episodio más de Libreve, un podcast hecho para acompañar tus ratos de tedio o de rutina. Si te gustó, suscríbete o regálanos un like, que mucho nos ayuda. Y próximamente también podrás escucharnos en Spotify y en Apple. Mientras tanto, hasta el próximo lunes.